Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde el gangulero realiza diferentes ceremonias para así construir la pieza quereñanca al cual va a proteger la talanquera o la puerta de la casa de los arreos o enviaciones o espíritus que quieran traspasar dentro de la casa o el Munanzo Congo. Esto es una pieza religiosa que va a estar siempre acompañada de hojas de maíz, de encangre y mazango, ya que está involucrado también Tatapanzo, Acubayende o Patenyaya, como otros lo conocen. Al ver todo este tipo de trabajo, nos damos cuenta cómo es que trabaja el gangulero en la intimidad de su Munanzo Congo, antes no dicho por ningún religioso. Dicen cariajo, dicen buenas noches, dicen si son, dicen de noche, dicen pator, dicen criollo, dicen carajo, dicen sala maleco, dicen sala. Sala maleco, dicen mi candiampembe, que va a uriar, dicen fumbe, dicen mi cuatro vientos, dicen con licencia, dicen tata, dicen mariano, dicen nueve pasos, gangandoki, dicen va con licencia, dicen que yumban toto, dicen los propios, dicen cubayende, dicen va con licencia, dicen los zarabanda. Dicen sucula si hay, dicen malembo, dicen lo encila, dicen los talanqueras, dicen cariajo, dicen zarabanda, dicen son los propios, dicen mayimbe, dicen zarabanda, son los propios, dicen songue, dicen mendundo, dicen ganga, dicen mi tulumana, dicen ahue, dicen yaca, dicen cariajo, dicen los troncos, dicen rayo, dicen marrayo, dicen parta, dicen cariajo, dicen los propios, dicen cuyo, dicen careajo, dicen cuidando, dicen los talanqueras, dicen suculando, dicen todo cosas, dicen pa' que cuende, dicen cheche, dicen careajo, dicen piango, piango, dicen abue, dicen androla, dicen cunalombo, dicen mamacu belango, ya pa' femba en toto mamacu belango, cuenda ñoca, vitite dilongo, dicen talanquera, dicen tata cheche, dicen sara, dicen tambatilanga. Dicen cariajo, dicen pa' que mundele, dicen cuenda, dicen cheche, dicen lo encila, dicen pa' que cuenda, dicen cheche, dicen cariajo, dicen tolondiame, dicen ahue, dicen cariajo, con licencia lo propio, dicen zarabanda, dice con licencia, dicen lo propio, dicen en docking, dicen lo propio, dicen sasi, sasi, dicen siete rayos, dicen con licencia, dicen lo propio, dicen remolino, lo propio, dicen centella, dicen lo propio, dicen Lucancasio, Candiampembe, dicen cariajo, dicen buenas noches, dicen pator, dicen cariajo, dicen pator, dicen criollo, dicen cariajo, dicen buenas noches, dicen cariajo, dicen pator, dicen tata, dicen cariajo, dicen buenas noches, dicen pator, dicen geyo, dicen pator, dicen yay, dicen pator, dicen tata, dicen tataíta, dicen cariajo, dicen yo jura, dicen sila, dicen cariajo, dicen cheche, dicen bacheche, dice yo jura, dicen ganga, dicen carajo, dicen de cunanchila, dice pa' que todo, dicen pumbe, dicen cuende, dicen cheche. Quien debe pena, que pague pena en enfinda. Como dice, muchas ramas no me dan sombra. Aprende para que puedas mandar. Palo seco está parado, vamos a ver quién lo tumba. Como dicen, a Gongoroti, cada uno con lo suyo. Bajo todos estos conceptos de la regla africana, nos damos cuenta que verdaderamente estamos delante de un trabajo bien primitivo donde el gangulero realiza su ceremonia en conjuro en formas primitivas que datan de cientos de años. Es cierto que esta religión ha traído graves consecuencias a muchas personas por no estar enterados de cómo son sus trabajos o sus ritos de una forma sencilla y a la vez primitivas. El ahijado tiene que cuidar su enganga y atender la enganga de su padrino como si fuera de él. Cuando usted va a un Munanzo Congo, a una fiesta, a una huancala, usted tiene que llevar su ropa de trabajo con la ropa que usted trabaja
alante de su enganga debe llevar también su collar de bandera, ya que no puede asistir. Si usted es un tata a un Munanzo Congo sin un collar de bandera, es como estar en una guerra sin un arma. Al decir, al enseñar todas estas formas primitivas que son necesarias conocerlas para el bien del propio palero, y de ese modo nos damos cuenta que verdaderamente estamos en presencia de algo bien primitivo. Bajo todos estos conceptos, Mayombe desempeña el poder de la propia naturaleza. Todos los que entran al cuarto al Munanzo Congo, cuando usted hace una ceremonia, usted tiene que tener una palangana afuera en la puerta del cuarto antes de entrar al Munanzo Congo, donde se encuentra la enganga. Puede ser con hierba espantamuerto, puede ser con abrecamino, con rompezaragüey. Toda la persona que va a entrar al Munanzo Congo tiene que despojarse, porque hay ganguleros que pueden traer en polo o polvo para echárselo a su enganga o regarlo en el Munanzo Congo. Al traerle en polo, eso significa que está trayendo inquisis malongos, espíritus malos que vienen a realizar un mal trabajo para así complicar y trafucar las corrientes que se han estado proporcionando por medio de cualquier trabajo que se vaya a hacer, o consagración o rayamiento. Un gajo de quindembo es un palo de la enganga padre. Para aquellos que no lo conocen, es importante tener el gajo de la enganga padre de su padrino, para que su padrino pueda realizar o construir la enganga y darle a usted la facultad y transmitirle el poder de su enganga a la enganga que nace o a la enganga hijo. Esa enganga que va a nacer y que necesita el poder de la enganga padre para que sea una enganga fuerte desde sus inicios. Las engangas van creciendo con el paso del tiempo y de los años, según usted vaya poniendo las cosas que necesite. Como decimos, todas las personas que entren al Munanzo, donde se encuentra la enganga, tienen que purificarse. Esto significa que el palero no puede entrar si antes no limpia sus manos y se despoja antes de entrar al cuarto. Esto es importante que ustedes lo conozcan, porque seguramente esto no lo hacen muchas personas, pero eso es necesario. Los paleros deben acudir a otros templos o cuartos de consagración o fiestas que existen en otros sitios donde hay invitaciones de padres en ganga, para así ir cogiendo sombra de esos munanzos congos, ir aprendiendo la ceremonia al cual necesita el gangulero para poder desenvolverse en esto del palo mayombe y sus rituales. Vemos esta pieza religiosa quereñanga, Ngongo, Yaca, Manfuto, Yalanguá, Munanzula, Gango, Ngongo, Enfumbe, las diferentes ceremonias que hacemos antes de ponerlo en la puerta. Esta ceremonia que se hace, el espíritu la tiene. Esto significa que el espíritu va a estar dotado de este tipo de ceremonia que se entrega a esta pieza para así poder tener el poder y la fuerza de proteger la puerta de la casa. O muchas veces esta pieza se pone hasta encima de la enganga. Esta es una pieza importantísima en los convenios o tratados del Mayombe,
donde es desconocida porque se ha mantenido en un tabú por muchas décadas y posiblemente existan muchos o pocos paleros que la puedan conocer. Cuando usted está en un Munanzo Congo y usted es tata, usted le tiene que decir al padre en ganga de ese Munanzo Congo que lo utilice para lo que él necesite. Muchas veces el padre en ganga te manda que tú despojes, muchas veces te manda a cuidar o a cuidar que la persona se despoje antes de entrar al Munanzo Congo, o necesita que usted le haga una patipemba o signo al cual usted debe conocer todos estos convenios o tratados para cuando su padrino o ese padrino de ese Munanzo Congo le diga haga una firma por 7 rayos, usted sepa firmar por 7 rayos, o una firma de Cubayendi, o una firma de Cuyo, o una firma de Sarabanda, de acorde al trabajo que se está haciendo en ese Munanzo Congo. El palero invitado debe cooperar con el del Munanzo Congo si éste lo permite. Casi todos esos tatas en Tambatilanga te ponen a trabajar porque el trabajo es demasiado y necesita tatas que lo estén ayudando para así consagrar cualquier trabajo que esté haciendo. Decimos estos puntos porque son importantes en la relación que pueda tener usted con otro panguiame o hermano religioso o otro tata que lo haya invitado usted al Munanzo Congo. Las yayis tienen que ser tratadas, las madrinas tienen que ser tratadas con el mismo respeto que usted trata al padre en ganga, al padrino. No importa que usted no es ahijado de ahí, usted tiene que tratarlo con respeto por el rango que ellos tienen en el Munanzo Congo. El respeto que usted tenga con sus hermanos religiosos es el respeto que usted va a tener en un futuro a su propia persona. Esto es importante. Yo se lo digo porque muchas veces suceden cosas que están inadecuadas en los Munanzos Congo. Los fundamentos de Nganga son manipulados por los padres en ganga. Ningún engueyo puede manipular una enganga, ya que la enganga es poderosa y no recibe órdenes de una persona que tenga un bajo rango o que no conozca sobre la religión. Esto los espíritus siempre están pendientes de esto, porque si usted no es tata o padre en ganga, usted no tiene por qué estar en la enganga ni hacer nada, porque no te permiten hacer nada. En primera te mandan a salir del cuarto cuando hay una ceremonia que es de tata, los engueyos tienen que salir. Al pintar este signo, estamos representando también al propio Sarabanda. Es cierto que esta religión te lleva más allá de los confines religiosos que usted puede tener y lo va a estar, como decimos, induciendo a todas las cosas que debe estar en el reglamento de la propia enganga o munanzo donde usted visite. Usted debe cuidar, si usted es tata, el orden de estos cultos o de estos rituales. Usted tiene que mantenerse firme con aquellos ganguleros que verdaderamente realizan este tipo de ceremonias, ya que no puede haber perturbaciones cuando se está haciendo el trabajo para que nadie recoja, arrastre y aleje el engondo, el mal de las personas. Centella, la diosa de la muerte, juega muchas veces un papel importante en casi todos los trabajos
que se realice con espíritus o inquisis de enganga, al cual invocamos pidiéndole permiso a ella. Como dicen cariajo, dicen piango, piango, dice abue. Dice ya, dice saludando, dicen lo enganga, dicen saludando, dicen lo enganga mayombe. Dicen saludando, dicen carajo, dicen lo inquisi malongo. Dice saludando, dicen los zarabandas propios lucancasi. Dice saludando, dice el cuyo. Dice saludando, dice tatapanzua. Dice saludando, dicen todos los tatas, dicen también, dicen a yay, dicen también a los engueyos. Como dicen cariajo. Dice aprende, dice para que pueda, dice mandar. Siempre es necesario tener presente que al asistir a un Munanzo Congo que usted ha sido invitado, debe tener el collar de bandera. Eso lo va a proteger de cualquier malas acciones o espíritus que existan, y usted no se va a ver mal cuando usted tiene un collar de bandera, que lo tienen que tener los tatas. No todo el mundo puede tener un collar de bandera, ningún engueyo tiene que tener un collar de bandera. El collar de bandera lo deben llevar los padres en ganga. Ahora, usted es un engueyo, quiere tener un collar de bandera en un Munanzo Congo. Cuando usted tiene un collar de bandera, se está identificando que usted es un tata. Y los collares de bandera pueden variar de acuerdo a los Munanzos Congo, de acuerdo a los caminos que usted tenga, y eso lo va a hacer a usted, como decimos, la representación de su propio Munanzo Congo, porque usted tiene una pieza religiosa que la gente o las personas muchas veces la están admirando, están fijándose de lo que usted le puso su collar de bandera, para ellos poderlos incluir muchas veces en su collar de bandera. Existen ganguleros que ponen hueso de muerto, otros ganguleros ponen macutos o resguardos, pequeños macutos, utilizando la cadena de zarabanda, las piezas que tiene la cadena, y otros ganguleros pueden utilizar hasta plumas en el collar de bandera, de acorde al camino que usted posee, al camino que usted está relacionado, de acuerdo a como su padrino le haya dicho o cómo le construyó su collar de bandera. Tiene que pasar ese collar de bandera por la enganga padre. No puede hacer un collar de bandera de la nada, porque de la nada es nada. Y no podemos hacer un collar de banderas porque queremos tener un collar de bandera, pues nos ponemos un collar de bandera. No es así. Pero bueno, cada cual que haga lo que quiera. Al ver este signo, volvamos al tema, estamos invocando al propio Sarabanda. Este signo es transmitido a la pieza religiosa quereñanga, y esto va a estar apoderado del propio espíritu, teniendo la fuerza necesaria para así proteger la puerta, el trabajo que se le ha encomendado. Estos muertos pueden ser diferentes, ya que juegan una parte importante en los tratados Yaga, Manfuto, Yalanguá, Munanzula, Gango Ngongo, Enfumbe, que pueden atar con un nudo a esos espíritus. Por eso es que esta pieza tiene nudo en la punta, donde va a estar o pudiendo estar amarrado aquellos espíritus que él coja. Podemos ver esta pieza religiosa, al cual está hecho simplemente con una tira roja enrollada,
y después amarrado estas en cangre y mazango, hojas de maíz. Pueden ser 21, pueden ser 17, pueden ser 37. Y hay quien lo pudiera hacer con más tiras de maíz o hojas de maíz. Esta representación que vamos a mantener en un tabú, específicamente representada con Lucancasi, es una parte importante también del tratado que lleva para Mimunanzo Congo. Este no lo necesitan ustedes. Este es de Mimunanzo Congo, al cual se va a mantener en un tabú. Los otros convenios o tratados que tiene esta pieza llamada Quereñanga sí puede representarle todo ese tipo de tratado que hemos presentado, pero este lo vamos a mantener en secreto, ya que está jugando un papel importante también Madre Agua o Mamá Umbo, que es muertera, y eso mantiene o mantenemos en secreto este tipo de tratado al cual estamos poniendo esta pieza. La representación del Entoto Yaca, como pueden ver, todos sabemos lo que es la representación del Entoto Yaca porque nosotros se lo hemos pintado o lo hemos trazado para que ustedes lo vean. Esta es la pieza al cual trabajamos con ella directamente. Es muchas veces complicado, un poco complicadísimo en lo que se llama esto de la religión, porque muchas veces no entendemos, pero hay que seguir avanzando para poder proporcionar el poder y la fuerza que necesita esta pieza religiosa. Como hemos dicho, este tratado lo vamos a mantener en un tabú, pero sí podemos hacer todos los demás, porque este es un tratado del propio Lucancasi, en representación del propio Cubayende, en el convenio o tratado de Cuyo Lucero, en la representación propio del propio Siete Rayos, el propio Sarabanda. Él juega muchas deidades en este trabajo, al parecer que parece sencillo, pero la realidad es que todas estas cosas se mantienen en un tabú y nadie la da a conocer. Yo creo que yo estoy dando hasta demasiado. Yo creo que bueno, hay personas que verdaderamente se lo merecen, pero yo creo que estoy dando ya demasiado. Yo creo que en cualquier momento yo voy a cerrarle esta llave que está dando mucho para muchas personas, porque si lo cogen las personas que verdaderamente son agradecidos, eso está bien, pero también lo están cogiendo personas que no agradecen nada y se están nutriendo y no son capaces de hacer una pieza o hacer un trabajo que está involucrado en Mimunanzo Congo y pedir licencia al Tata Iraca Batalla Mundo, al Entoto Yaca, para que esto le camine a ellos perfectamente. Ellos dicen callado, ellos dicen ría, dicen mucho. Dice porque ellos dicen contento. Dice porque ellos en Sara dicen cheche, dicen bachechi. Dice por los alazaños. Dicen cariajo, dicen piango, piango, dicen como ñoca, dicen cariajo. Dicen como ñoca, dicen no dejan, dicen rastro. Dicen cariajo, dicen mundo, dicen vaca baja. Dice yo está, dicen mira, dicen para todos, dicen ustedes, dicen yo va a decir una cosa. Dicen longuerra, dicen vienen, dicen caminan, dicen por ahí, dicen cuidado. Dice su cula, dicen combo, dicen porque dicen doque, dicen baurear. Dicen muchos, dicen cariajo, dicen mundele, dicen muana, dicen guatoco. Dicen cariajo, dicen ten, dicen un cuidado, dicen con lo que está, dicen hacienda. Dice porque puede, dicen todo un cosa, dicen virar, dicen contra, dicen non tuyo, dicen de los familia, dicen tuya. Cuando más aprendemos de esta religión, nos damos cuenta
que nos vamos adentrando a cosas más complicadas, jugando un papel importante los inquisis malongos en este signo, que está involucrado el propio Lucancasio Cantiampembe, el dios de las malas artes. Es cierto que muchas veces se nace con suerte, pero también nosotros podemos buscar la suerte. Porque muchas personas dicen, no, porque yo nací sin suerte y yo no tengo suerte y mi suerte, la verdad que... No, usted tiene que buscar su suerte. Usted tiene que despojarse, usted tiene que abrir los caminos, usted tiene que estudiar, si tiene que estudiar cualquier cosa o si es necesario, pedir una ayuda hasta un propio religioso sacerdote que lo lleve a que usted tenga esa fortaleza para triunfar en la vida. No crean que es tan fácil como parece todo. Todo tiene sus limitaciones, pero aprendemos siempre de los consejos que nos puede dar el Tiraca Batalla Mundo. Usted no se quede tranquilo. Cuando usted no puede hacer una cosa, usted luche por tenerla. Usted no se quede de que las cosas vienen del aire. Usted tiene que buscar su propia suerte, porque todos tenemos derecho a tener suerte. Sí, hay algunas personas que nacen con esa suerte, pero nosotros también podemos buscar la suerte si no la tenemos. Eso apréndanlo, porque así es la vida. Yo sé que muchos de ustedes están contentos y conformes de todo lo que ustedes pueden aprender aquí. Yo particularmente, yo también estoy, como dice, aprendiendo de aquello que se ha quedado olvidado y que de un modo o de otro he tenido que tratar o he seguido o he tratado de que esto sea recordatorio para mí, ya que muchas veces se olvidan cosas, pero con estos programas que he tenido que ponerle a ustedes, siempre es una ayuda para mí también. Por eso, siempre, como dice, no hay mal que por bien no venga. Aprender, recordar, es parte importante y luchar la suerte que muchas veces se nos ha ido, pero que la podemos recuperar, porque para eso existe este tipo de religiones, para ayudar a las personas, para triunfar en la vida, y no solo eso, para quitarnos la brujería que nos pueden estar haciendo otras personas. Recuerde que el enemigo no para un solo instante en tratar de perjudicarlo. Esto puede ser su propio hermano religioso, esto puede ser su propio amigo, este puede ser el de al lado de su casa, o ese puede ser el que trabaja con usted en el trabajo, que trata por todos los medios de que usted siempre tenga algún problema. Una vez más, le aclaro todos estos puntos, le enseño esta pieza quereñanga, engongo, yaca, mafuto, yalanguá, munanzula, gango, engongo, enfumbe. Esto significa los muertos de Lucancasi en la tierra yaca de los espíritus en el cielo, en las nubes, amarran con nudo a los enfumbes, inquisis malongos que pueden llegar a la talanquera o a la puerta. Esta es una pieza importante que verdaderamente yo no la quería dar, pero creo que ustedes se merecen eso y algo más. Esto se hace simplemente, usted enrolla una tela roja, la enrolla. Se enrolla para que recoja todas las cosas malas. Después la amarran la punta, pero
va haciendo, antes de amarrarla, 4 nudos alrededor de la tela, hace 4 nudos y después las une. Y después empieza a amarrar los cangrimasangos, las hojas de maíz, como pueden ver ahí, haciendo un nudo en la punta. Esto le va a servir al espíritu para poder coger lo que venga, las malas acciones, amarrarlas y no dejarlas que traspase a su casa y lo perjudique usted, a su familia, a sus hijos o al que viva en ese munanzo o esa casa. Sé que muchas veces es un poco complicado, no cabe duda, pero recuerde todas las cosas que le he dicho. Cuando usted vaya a un munanzo Congo, que sea invitado a una fiesta, a un rayamiento, usted lleve, si usted está su collar de bandera, lleve su ropa adecuada, no vaya vestido de galán, porque nadie va a estar vestido de galán. Usted lleva su ropa, usted va vestido, pero lleva su ropa de trabajo para trabajar alante del enganga. Las mujeres o las yayis tienen que ser respetadas con el mismo respeto que usted tiene al padrino o al munanzo de la casa. Usted tiene que cuidar que los ritos o los rituales estén en orden, porque si usted es tata, usted está autorizado a regañar a cualquier persona, porque hay enguellos que se ponen hasta nerviosos y se ponen unos un poco habladores de bobería. Y entonces el tata le dice, oye, cállate la boca que se está trabajando. Esto funciona de esta forma. Y eso le da a usted la potestad de que el tata de Munanzo Congo lo autorice muchas veces hasta limpiar a cualquier persona o a sucular el encombo de cualquier persona, y eso es importante porque eso lo van conociendo usted y va a tener, como decimos, el camino, la encila más abierta. Por eso siempre las recomendaciones que damos o que da el Tata Iraca, Batalla Mundo, Guardo Sesti, son tan importantes en la vida del religioso. Esto nos lleva a comprender un poco más sobre esta religión y a saber que no solo el palero debe cuidar su munanzo Congo, sino debe cuidar los munanzos Congo cuando él visita, no dejando que los enguellos, los pinos nuevos, aquellos que se rayaron, que están frescos en la religión de 1 año, 3 meses, 4 meses, se pongan a hablar bobería como muchos lo hacen. El palero, el tata, tiene que ir con su collar de bandera, con su ropa adecuada para trabajar, para remangarse sus pantalones, muchas veces para estar sin camisa, y así el respeto a usted va a estar presente en todos los tiempos que se haga cualquier trabajo o ceremonia. Muchas veces el tata lo va a invitar de nuevo a usted, porque usted es un tata que va a ayudar al Munanzo Congo, un tata que va a tratar con respeto a las personas, que va a tener respeto a él y respeto a la yayi del Munanzo Congo. No ponerte a estar enamorando a nadie, ni ponerte de que tú eres caliente, ni que tú eres sabroso, que tú eres, no hablar bobería. Cuando uno va a un Munanzo Congo no habla bobería, nada más habla lo que le pregunten y ayuda, porque usted es tata. Usted le dice al tata, yo soy tata, padre en ganga, yo lo puedo ayudar en lo que usted me necesite. Y si él cree que usted lo puede ayudar, él le va a dar la facultad esa para que usted pueda estar en ese Munanzo Congo ayudando, y va a estar conocido entre otros paleros que no pueden estar haciendo nada en Munanzo Congo. Claro que la mayoría de esto lo va a hacer el guanganquizo, el mayordomo, o lo va a hacer el talanquera, o muchas veces lo va a hacer hasta los mandaderos,
o muchas veces lo va a hacer el baconfula, que es el que arrea con la pólvora, pero todos esos tienen su oficio y tienen que hacer sus cosas de acuerdo a las necesidades del Munazo Congo. O sea que si usted es un invitado que lo tienen con respeto, usted lo van a utilizar para hacer cualquier cosa. Un salamaleco para los tatas, para las yayis, para los engueyos, que se envían pungo cutar en todo un día de agüey y siempre dedíquense a hacerles bien para que así su vida esté bien.